Hoy vamos a ver posición angular, cuerpo rígido y radianes. Antes de ver posición angular, vamos a ver qué pasa con los cuerpos cuando lo hacemos girar. Por ejemplo, si tenemos esta masa y la queremos hacer girar, le atravesamos un eje y la hacemos girar en torno al eje. La masa se va a empezar a achatar y alargar hasta que se va a romper. Pero si ponemos este disco de Blu-ray en una lectora de Blu-ray y lo hacemos girar, el disco no se va a deformar y aunque lo hagamos girar muy rápido va a conservar su forma. Lo mismo pasa con esta llave de acero, que si le ponemos un eje por acá y la hacemos girar, aunque la hagamos girar a cualquier velocidad, esta herramienta no se va a deformar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a estudiar en esta unidad cómo giran los cuerpos y otras cosas más. Entonces vamos a trabajar con cuerpos que no se deforman, porque con cuerpos que se deforman se nos haría muy difícil empezar con este tema. Probablemente cuando lo dominemos bien podemos agregarle las variables que un cuerpo se deforme. Entonces, como vamos a estudiar con cuerpos que no se deforman, surge el concepto de cuerpo rígido, que nos dice que un cuerpo rígido es un cuerpo que tiene forma y tamaños perfectamente definidos e inmutables. Quiere decir que son cuerpos que no se van a deformar aunque giren a cualquier velocidad. Si nos fijamos en el caso de la masa tiene forma definida, pero no es inmutable. Simplemente con tocarla con el dedo ya le cambiamos la forma. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar con la descripción del movimiento angular. Para ello lo que vamos a hacer, vamos a considerar un cuerpo rígido que gira sobre un eje fijo. Tenemos acá esta flecha que vamos a suponer que es una flecha metálica. Y acá tenemos el sistema de coordenadas X e Y. Y la flecha va a girar por este eje, que es este puntito negro que pasa justo por el origen de coordenada. Y entonces, la flecha gira en torno al eje. Tenemos que el eje fijo pasa por el origen y es perpendicular al plano XY. Bien. Además, el eje está en reposo en un marco de referencia inercial y no cambia de dirección relativa al marco. Bien, si no se acuerdan qué es un marco de referencia inercial, acá les dejo el link del video que vimos en las unidades de dinámica. Y básicamente, en forma breve, un marco de referencia inercial es un marco de referencia que está en equilibrio, quiere decir que se mueve a velocidad constante o está en reposo. Entonces, el eje que atraviesa a nuestro cuerpo metálico que gira, que es esta flecha, no se mueve con respecto a nuestro sistema de referencia. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo vamos a describir la rotación del cuerpo rígido. Lo primero que podríamos decir es decir, bueno, como este cuerpo no se forma, elijo un punto P cualquiera, por ejemplo este punto, y tomo sus coordenadas. Entonces cuando se mueve a otra posición, vuelvo a medir sus coordenadas. Y si se vuelve a mover, tomo de vuelta sus coordenadas. Pero ¿qué pasa? Que a medida que se mueve, hay que estar cambiando las coordenadas instantáneamente. Y al cabo de una vuelta, vamos a tener que hacer más de 360 coordenadas y aún así lo estamos haciendo en forma discreta y no continua. Entonces vamos a buscar una forma que sea más fácil medir cómo varía la posición de este cuerpo rígido cuando gira en torno a este eje que está en el origen. Para ello lo que vamos a hacer es trazar una línea OP desde el origen hasta el punto P. O sea, vamos a hacer una línea desde el punto que está en el origen de coordenada, que es el eje por el que está girando la flecha. Vamos a trazar una recta hasta el punto P y la vamos a llamar OP. Cuando se mueve a una posición 2, como la recta está fija en el cuerpo que se mueve, gira con él. Entonces, vemos que se ha movido un ángulo θ respecto al eje X positivo. Ahora estamos viendo el ángulo θ como el cambio de posición de este cuerpo rígido con una flecha. Tenemos entonces en resumen nuestra flecha que gira en torno a este eje que pasa por el origen de coordenada. Estamos midiendo cómo cambia la posición en función de este punto P y esta recta OP que trazamos. Cuando nuestro cuerpo se mueve, la recta OP se mueve con el cuerpo porque es como que se la pintamos al cuerpo para poder tomar puntos de referencia y medimos el ángulo θ que forma
la posición que va tomando la flecha a medida que va girando en torno a este eje. Entonces, tenemos que el ángulo θ que forma esta línea OP con el eje X positivo describe la posición rotacional del cuerpo. Cuando el cuerpo cambió de esta posición a esta posición, cambió un ángulo θ y este ángulo θ nos da la nueva posición de la flecha. Vamos a usar a θ como la coordenada de rotación. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es definir, al igual que definimos hacia dónde el eje X es positivo y hacia dónde el eje Y es positivo, tenemos que definir si vamos a tomar como positivo el movimiento en el sentido horario o en el sentido antihorario. Entonces, cuando empezamos a analizar un problema de rotación de cuerpos rígidos, lo primero que vamos a decir es si vamos a tomar como positivo el movimiento horario o como positivo el movimiento antihorario. Y hacemos una flecha como esta para establecer en qué sentido vamos a estar midiendo positivo. En este caso, si se fijan, esta flecha dice que si nos movemos en sentido antihorario, vamos a medir el ángulo θ positivo. Y a partir de ahí θ puede ser positivo o negativo. Entonces, si esta flecha se mueve en forma antihoraria, el ángulo θ que va formando con el eje X positivo es positivo. Pero si esta flecha se mueve en el sentido horario, el ángulo θ es negativo, que es la posición del cuerpo. Antes, cuando decíamos X 2 metros, era la coordenada en X de un punto o del auto que estábamos viendo. En este caso, la coordenada de la flecha es θ. Y al igual que antes, puede ser positivo o negativo. Pero antes hay que establecer en qué sentido vamos a tomar como positivo el movimiento, si en forma antihoraria o horaria. Y otra gran pregunta es cómo medimos los ángulos. Como vemos ahora el ángulo en la coordenada del cuerpo rígido, entonces necesitamos medirlo. Pero ¿cómo lo medimos? Bueno, tanto en cinemática como en dinámica, el movimiento circular, los ángulos se miden en radianes. Capaz que ya lo conocen, pero si no conocen qué es un radián, vamos a ver qué es un radián. Es el ángulo subtendido en el centro de un círculo por un arco cuya longitud es igual al radio del círculo. Bien, ¿qué quiere decir esta definición? Vamos a hacer un círculo y este es el radio del círculo. Tenemos que este es el arco, entonces nos dice que cuando la longitud del arco es igual al radio del círculo, el ángulo que se forma entre los extremos de este arco es un radián. Y esa es la definición del radián. La longitud de este arco tiene que ser igual a la longitud del radio. Entonces, tenemos que el ángulo θ es subtendido por un arco de longitud S en un círculo de radio R. El valor de θ en radianes es igual a S entre R. ¿Qué quiere decir esto? Que θ es igual a la longitud del arco dividido la longitud del radio. Y vamos a considerar ahora un arco cualquiera y queremos ver cuál es este ángulo θ. Entonces, este ángulo θ es la longitud del arco dividido la longitud del radio. Si acá despejamos, queda que el arco es igual al radio por θ. Y con estas dos formulitas vamos a obtener el ángulo θ si conocemos la longitud del arco y el radio del círculo, o la longitud del arco si conocemos el radio y el ángulo θ. Bien, ¿qué pasa ahora? Lo que vamos a ver es que, si se fijan, el radián, por definición, es el cociente entre dos magnitudes. Entonces, como es la misma magnitud que la longitud del arco se mide en metros y la longitud del radio se mide en metros, metro con metro se simplifica y θ, que es el radián, queda sin unidad y sin dimensión. Entonces, si vemos, la circunferencia de un círculo es 2π veces el radio. Es decir, la longitud de toda esta circunferencia es 2π veces el radio. Entonces, tenemos que un radián es igual a 360 grados, que sería el ángulo completo de toda esa circunferencia, dividido 2 veces pi. Y esto es igual a 57,3 grados. Es decir, que un radián es igual a 57,3 grados. Bien, nosotros siempre en el sistema internacional vamos a trabajar en radianes y no en grados. Si nos lo dan en grados, vamos a tener que pasar los radianes. ¿Y por qué? Porque van a ver que es más fácil para hacer las cuentas y para que el análisis dimensional dé correctamente trabajar en radianes. Si trabajamos en grados, no nos va a dar bien. Entonces,
Bueno, vamos a ver un ejemplo para terminar de cerrar este tema que nos dice: la flecha de las figuras se mueve según la siguiente ecuación: θ igual a 1 radián por segundo por el tiempo. Graficar la posición de la flecha en t igual a 0 segundos y t igual a 1 segundo. Bien, estando esta flecha que se mueve con una velocidad angular de 1 radián por segundo. Entonces tenemos que la flecha va girando a 1 radián por segundo y tenemos que calcular su posición para el tiempo inicial y para el tiempo igual a 1 segundo. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a definir en qué sentido de rotación vamos a considerar el ángulo θ positivo. Vamos a elegir un sentido antihorario como positivo y vamos a usar la ecuación. Tenemos que θ es igual a 1 radián por segundo por el tiempo. Para calcular en el tiempo igual a 0 segundos, reemplazamos donde está la variable t, 0 segundos, y nos queda que la posición de la flecha en t igual a 0 es igual a 1 radián por segundo por 0 segundos. Segundo se simplifica con segundo y 0 por 1 es 0, entonces nos da que la posición es 0 radián, que sí que la flecha está sobre el eje X. Ahora vamos a calcular la posición de la flecha para el tiempo igual a 1 segundo, entonces donde está la variable t ponemos 1 segundo y nos queda que θ es igual a 1 radián por segundo por 1 segundo. Segundo se simplifica con segundo y nos queda 1 por 1, que es 1 radián. Bien, si se acuerdan, recién acabamos de ver que 1 radián es igual a 360 grados dividido 2pi, que son 57,3 grados. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque es más fácil dibujar la flecha si medimos el ángulo con un transportador. Entonces, tenemos que esta es la posición de la flecha en el tiempo igual a 1 segundo, que son 57,3 grados. Bien, si la calculamos en 2 segundos, va a ser 114,6 grados y la flecha ya va a ir avanzando por acá. Y así sucesivamente. Bien, ahí queda este tema presentado. Seguido a estos videos de teoría, vienen los de ejercicio para poder ponerlos en práctica estos conceptos y afirmarlos. Si te sirvió este video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.